Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Arévalo, abogada en formación de la Universidad de Pamplona, extensión Villa del Rosario. Y hoy les vengo a hablar de las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, nos referimos a los hechos que dan nacimiento a las manifestaciones de la voluntad humana o los usos o prácticas que lo generan. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extensión de las normas jurídicas, normas que componen el ordenamiento social. Las fuentes del derecho se pueden clasificar en tres tipos: históricas, formales o materiales. Son los documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. En la antigüedad, estos documentos eran diversos, como los papiros, los pergaminos o las tablillas de arcilla en las que se estampaban leyes o contratos. Son históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en la historia del derecho positivo. Son todos los fenómenos que concurren de mayor a menor medida a la producción de la norma jurídica y que determinan de mayor a menor grado el contenido de la misma. Estos fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo y especialmente de los legisladores, líderes políticos, entre otros. Son aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud para crear normas jurídicas. Se considera que es las mismas fuentes directas. Se les da esta denominación tratando de aludir a dos aspectos. El primero, a la fuerza o poder creado, es decir, al poder legislativo, y el segundo, a la forma misma de la creación de este poder, es decir, la ley. Para otros, las fuentes formales son la ley y la costumbre. En esta forma de clasificación están las directas y las indirectas. Las directas son las que contienen la norma jurídica, como la Constitución, la ley, las ordenanzas, entre otras. En las indirectas son las que no contienen norma jurídica, como la jurisprudencia y la doctrina. Aquí hablamos de tres tipos de fuentes: la principal, la subsidiaria y la auxiliar. La principal se da de acuerdo a su aceptación y es más considerable que las demás, como la Constitución y la ley. Hablamos de subsidiaria para aquella que provee información para la comprensión de la fuente principal, como lo es la jurisprudencia. Y las fuentes auxiliares son aquellas que sirven de ayuda o auxilio al jurista, como lo es el derecho comparado, la psicología y otras ciencias y disciplinas en torno al derecho. En esta hablamos de dos tipos de fuentes. La primera, la fuente del derecho interno. Allí se da la Constitución, la ley en su sentido amplio, la costumbre, los principios generales del derecho y de la jurisprudencia, los reglamentos emanados por el Poder Ejecutivo y la doctrina. Segundo, las fuentes del derecho internacional. Allí hablamos de los tratados bilaterales y multilaterales que rigen las relaciones entre los estados. También hablamos de la costumbre internacional, de los principios generales del derecho, de la jurisprudencia en los tribunales internacionales, de las opiniones en la doctrina internacional y de los actos unilaterales de los estados. Las fuentes del derecho en Colombia son 5. La primera es la Constitución y la interpretación dada por la Corte Constitucional. La segunda
es la ley en diversas clases. La tercera es la costumbre, la cuarta la jurisprudencia y la quinta los principios generales del derecho.